Porque es Bueno, el número más o menos que estamos manejando. Ahí bueno, está. dale. Bueno, chicos, buen día. Los saludé ahí por mensajito. Y los profes, buen día a todos. Buen Ya se día, irán Sus. sumando más, capaz que se sumen más. Pero trabajamos el teórico de la unidad 3, que tiene que ver con la sociología del cuerpo. Los autores, con los profes, con este tema de la virtualidad, decidimos Susi, se te cortó el micrófono cuando compartiste la pantalla. ahí está, ¿me Sí, escuchan? ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Cualquier cosa me avisan. A ver, Sí, esperen que dale. veo. Ahí está, ahí sí. Sí, Sí. sí, perfecto. Les decía que un texto era como muy largo, por ahí no que sea tan largo ni complicado, sino que esto de la virtualidad lo hace como más complicado, entonces sacamos el texto de Carballo y Crespo. Pero como yo el cuatrimestre siguiente estoy con ustedes en módulo 2, que comparto cátedra con Manu, con Florencia y Vane, vamos a ver si ese texto lo trabajamos, porque todo esto que estamos trabajando ahora, también la unidad anterior y desde el principio de sociología, desde la unidad 1, se hace un repaso bastante como integrado en módulo 2 también. Así que tengan en cuenta los textos, no se deshagan de estos textos, porque tienen mucho que ver. Es como que en módulo 2 hacemos un cierre y ustedes pueden escribir un poco más, vamos a ver, ojalá ya tengamos presencialidad, para que ustedes puedan escribir un pequeño ensayo. Ya evaluamos un poquito qué escriben, qué dicen de lo que aprendieron. Vamos a trabajar en este teórico dos textos. Uno es Le Breton, David, que habla de la sociología del cuerpo, y les quería contar un poquito quién es David Le Breton, porque es un autor actual, o sea, vive, por supuesto. Yo en el Classroom, después fíjense, tienen toda esta semana para leerlo y para escucharlo. En el Classroom subí una pequeña entrevista que le hicieron a él, creo que el año pasado, o sea que es muy actual, muy actual, que habla un poco de qué piensa él del cuerpo hoy. Ya van a ver cuando adelantemos las filminas, por supuesto que este texto está escrito mucho antes, pero él está en la etapa de la sociología del cuerpo de hoy, con todas estas teorías críticas y toda la actualidad. Él es sociólogo, antropólogo, trabaja, esperen que lo voy a leer para no meter la pata, profesor de sociología de la Universidad de Strasbourg, en Francia, es francés, y miembro del Instituto Universitario de Francia. ¿Qué dice él? ¿Qué dice hoy? ¿Qué se pregunta? En la entrevista le preguntan, pero es una pregunta que se hace él. Dice, ¿de qué manera el contexto social, cultural y político determina la forma de relacionarnos con el cuerpo? Y él dice que la piel está saturada de inconsciente y cultura. La piel está saturada de inconsciente y cultura. Esto lo quería decir porque no está en la filmina, en la diapositiva, pero bueno, para contarles que realmente es un autor que vive hoy y que sigue estudiando. Acá en esta filmina dice la sociología del cuerpo, cuál es el campo de estudio, la corporeidad humana como fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones y de imaginarios. O sea, el cuerpo está moldeado en un contexto social y cultural, en el que se sumerge el actor. Fíjense acá esta palabrita, actor. ¿Qué quiere decir con el actor? Que nosotros, los hombres, cuando digo hombres digo personas, digo mujeres, participamos, o sea, estamos inmersos en un contexto social y cultural, en un espacio y en un tiempo determinado, desempeñando roles
como actores, ¿no? En este cuerpo que nos es dado, pero que ante un proceso social y cultural se va impregnando de significado, de sentidos. Le Breton habla mucho de un cuerpo con simbología, como dice acá, con gestos, con expresiones, con técnicas corporales, o sea, todo esto integra al cuerpo y a la expresión corporal. Lo que sentimos también habla mucho del tema del dolor y del placer, del sufrimiento, son cuestiones que quedan impregnadas en el cuerpo. La otra, Jesús, a ver, la otra diapositiva. Bien. ¿Qué parte ocupa? Bueno, acá dice la carne, ¿no? Se habla mucho de lo físico. ¿Qué pasa con el cuerpo físico? ¿Qué pasa con este cuerpo orgánico que tiene que ver puramente y exclusivamente con lo biológico? Por supuesto que Le Breton critica este posicionamiento positivista que se dio en el siglo XVIII, XIX. Ya a fines del siglo XIX se comienza a criticar toda esta cuestión de solamente ver al cuerpo como una materia orgánica, como una materia física, y que solo tenía significado lo que se veía a simple vista. Este inconsciente del que habla él, como les leí recién lo que dice hoy, la piel está saturada de inconsciente y cultura. En un principio, en el siglo XVIII y XIX, ya también los hablaron los profes cuando tuvimos las unidades anteriores, no existía este lenguaje del subconsciente. Lo que me gusta es el párrafo 2, dice: lo que el hombre pone en juego en el terreno de lo físico se origina en un conjunto de sistemas simbólicos. Del cuerpo nacen y se propagan las significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva. Es decir, que el cuerpo existe, pero en la totalidad de los componentes. Y existe este cuerpo y se desarrolla, interpreta, recibe de una manera de acuerdo a la educación, a la cultura y a lo que vivió. También habla mucho, se acuerdan acá, cuando dice la educación recibida, Le Breton habla mucho de la educación primaria, en el sentido de esto que hablamos, o sea, cuando este niño nace en ese contexto social y cultural pequeño, primero solamente es la madre, luego es la familia chica. Ese cuerpo se va impregnando de esa organización social que tiene la familia y hace que el lenguaje corporal de una persona a la otra sea diferente y está impregnado de esa primera cultura. ¿Qué parte ocupa la carne? Es esto, ¿no es cierto? Por eso hay una preocupación social por el cuerpo. La carne, lo físico, ocupa una parte, pero que está totalmente subordinada, según Le Breton, al contexto social y cultural. ¿Cuándo comienza esta revolución, esta preocupación del cuerpo, que ya lo hablamos también en la otra unidad? Comienza en los años 60. Las sociologías se dan en estas épocas de ruptura. Es como que las sociologías nacen en las zonas de ruptura, de turbulencia, de desorientación, cuando todo lo que estaba supuestamente, digamos, asentado, como que era tal, por ejemplo, en el positivismo, el cuerpo era materia orgánica, se estudiaba por los médicos, totalmente una mirada organicista, y la mente y el alma iban por otro lado. En los años 60, las legitimidades y las modalidades físicas de la relación del hombre con los otros y con el mundo toman una amplitud considerable, y ahí comienza el feminismo, la revolución sexual, la expresión corporal, el body art, la crítica deportiva, el surgimiento de nuevas terapias que proclamaban en alta voz la voluntad de dedicarse solamente al cuerpo, un nuevo imaginario de cuerpo, lujurioso, que penetró la sociedad. Esto aparece en los años 60.
Hoy Le Breton, que después lo van a escuchar, les aconsejo que escuchen esta entrevista que subí en el Classroom, hoy Le Breton dice que si bien se inicia esta revolución sexual, el feminismo y estos posicionamientos totalmente distintos a los tradicionales, se inician en los años 60, en los 80, 90, se acentúa mucho otra forma de expresión del cuerpo, que tiene que ver mucho más con lo estético. Es como que antes sí había revolución del cuerpo, estaba digamos, el movimiento hippie, el movimiento de la liberación sexual, la onda paz y amor, pero era una representación de cuerpos como más grupal, tenía que ver más con una clase social que se le llamaba pequeña burguesía, en los cuales todos estaban en la misma movida. Es como que era una lucha de liberación juvenil, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa hoy? Fíjense que Le Breton dice que hoy es totalmente distinto porque el cuerpo está individualizado. Con esta globalización y con esta revolución en el occidente, a ver, lo quiero leer para no meter la pata. Después lo van a escuchar en la entrevista. Dice, en los años 60 existía una cultura de clase, una cultura obrera extremadamente fuerte. En ese momento se llamaba pequeña burguesía. No es el caso de hoy. Hoy estamos en una plena individualización de los sentidos, donde prima la individualización social, es decir, lo que define al individualismo. Hoy, diríamos, impera el yo. Esto es lo que dice él. El mercado del cuerpo, de cirugías estéticas, explotan en los 90 y ya comienza totalmente el cuerpo ligado a lo estético. La preocupación por lo estético, por la imagen, ¿no? Por la imagen. Dice que, bueno, habla ahí de todo lo que sucede hoy, cómo son los cuerpos en los gimnasios, cómo son los cuerpos femeninos y masculinos. Habla ya de la cuestión, ya no de género, sino del tema de los tatuajes, del body art, de todas estas expresiones corporales que se dan mucho más individualizadas y que todo vale, que es una revolución que va a un ritmo que no se puede parar. Bueno, en los años 60 sí, los autores, que acá los leen, que hablan de eso en las ciencias sociales, Baudrillard, Foucault, Elías, Bourdieu, Goffman, Hall, por ejemplo, son algunos de los que hacen esta mirada crítica con respecto al cuerpo. Susi, ahí Le Breton Sí. se inscribe en una, o sea, o dice estar dentro de una corriente que es de tradición norteamericana, que nosotros generalmente la vemos en sociología de la educación, pero este año, como recortamos un poquito los contenidos, no la vimos, que es el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una corriente microsociológica, está muy relacionada a la psicología social, y lo que hace es como que ve a los actores sociales o se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación, ¿sí? Es decir, analiza, ¿cómo podría decir? Analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes y a través de los símbolos que la sociedad nos va como dando. En este caso, los símbolos serían los medios de comunicación, cómo nos muestran un cuerpo ideal y a través de ese cuerpo ideal, cómo los actores sociales o los participantes, en este caso de la sociedad, van tomando esos símbolos para interpretarlos a través de su cuerpo. Por eso Le Breton es parte del interaccionismo simbólico, que el creador fue George Schmidt en su momento, pero bueno, él es como que se inscribe en esa tradición microsociológica para estudiar el cuerpo, digamos.
Sí, sí, muy buena la aclaración. Incluso él habla de que, o sea, si bien toma conceptos de Freud, por ejemplo, que es psicoanalista, él dice muy claramente que la interdisciplinariedad, o sea, el tomar de la psicología, la filosofía, bueno, Antropología. claro, bueno, no, pero la antropología no. ¿Por qué? Porque él es antropólogo Él y es antropólogo, sociólogo. claro, mira O sea, desde sus lentes es la antropología. claro, por eso yo lo que quiero decir, el que dice, que en la entrevista lo van a escuchar, que el discurso, o sea, que lo interdisciplinario suma y sirve para estudiar y criticar el tema del cuerpo y esta relación del cuerpo en cuanto a la cultura y a las relaciones sociales, pero que no puede salir del foco de la sociología y la antropología. No sé si se dan cuenta de lo que quiero decir, o sea, Sí, cada uno tiene que estudiar al cuerpo de acuerdo a su campo. Y me hizo pensar mucho en nosotros, en la educación física. Justamente ayer, Vero, que hablamos con vos con los chicos de la licenciatura. ¿Qué pasa? Nosotros o sea, como formadores de futuros profesores y ustedes que están estudiando un profesorado, estudiamos muchas disciplinas. Ustedes estudian psicopedagogía, estudian psicología, estudian didáctica, pedagogía, sociología, filosofía, antropología, pero está muy bien, todo suma, pero tenemos que hacer como una mirada detallada de qué pasa con los cuerpos en la educación física. Por eso hablamos de eso, ¿no? Fíjense, en sociología tenemos sociología del cuerpo, sociología del deporte, sociología de la educación, porque nosotros nos vamos a posicionar ahí para poder mirar y poder crear investigaciones propias de nuestro campo, porque eso es lo que nos pasa a los de educación física. Siempre tomamos un poquito de acá, un poquito de allá, y después la mirada se nos hace como muy amplia. No sé si se entiende lo que quiero decir. No sé, los sí, chicos están mudos, a lo mejor tienen alguna pregunta. ¿No tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se si quieren ir entiende? preguntando, a ver acá Acá, alguien escribió sí. algo, Su. A ver, acá veo, No, dice, ponen que sí, que se entiende. ¿se entiende? ¿Se escucha? ¿Se está Sí, escuchando? sí, Bien, bien. perfecto. Hay 50 conectados y se escucha bien. Se escucha. Bueno, entonces seguimos con Dale, la otra sí. diapositiva. La otra diapositiva. Bueno, aquí está. Las etapas de la sociología. Como yo les decía, cuando les hablo de Le Breton, como es un autor de hoy, estamos en la tercera etapa. Cuando hablo de esto de hoy, es una sociología del cuerpo. Esta etapa no la voy a detallar ahora en el texto, porque en el texto no detalla eso. Sí, después lo hablamos en el otro texto, cuando hablemos de la sociología del cuerpo del deportista. La primera etapa es una sociología implícita y la segunda una sociología detallista. No quiere decir que esto esté totalmente separado, están muy relacionadas a veces una con la otra, hay contradicciones. Vamos a la otra diapositiva, Jesús, que habla de la sociología implícita. A ver qué dice de la implícita. Bueno, en el siglo XIX, ahí está esta sociología, esta mirada, ¿qué dice? Es muy simple. No desconoce lo físico, o sea, no desconoce lo carnal del hombre, no niega el cuerpo, pero no se detiene a pensar en él, o sea, no hay un pensamiento crítico, ni se pregunta, solamente que aparece este término de actor, ¿no? Que este cuerpo, este hombre, que tiene un cuerpo, se maneja y se desarrolla en el medio social que le toca, ¿no es cierto? Por eso dice que lo diluye en la especificidad del análisis. No sé si querés ver o agregar algo, No, por Jesús, ahí por ahí. cómo podemos relacionar esta etapa con el estudio del cuerpo, que por ahí si pensamos en el momento histórico se puede relacionar, ¿se acuerdan con las etapas teológica, metafísica y positiva? Sí, Bueno, entonces, esta etapa dice que no desconoce el espesor carnal del hombre, pero no se detiene especialmente en él porque está muy relacionado con la etapa teológica.
la religiosa. Mm. Entonces, como que el cuerpo no era un objeto de estudio, digamos, en ese momento histórico. Sí, tal cual, tal cual. Pasa la otra diapositiva, que acá hay dos miradas muy contradictorias dentro Claro, de la sociología implícita. Fíjense qué contradictorio, porque hay incidencias, según alguna mirada, hay incidencias sociales sobre el cuerpo. Es como que dice que toda la situación social que este hombre, este actor vive, condiciona lo físico. Ese es un posicionamiento. Y después que el hombre directamente, esto es mucho más sociológico, el hombre es concebido como la emanación de un medio social y cultural. Y bueno, acá nombra Marx, Engels y Marx, que también lo nombramos en la unidad 1, hacen un enfoque muy fuerte sociológico. Incluso ellos, en esa época, como decía Vero, que se puede relacionar con los siglos anteriores, siglo XVIII, XIX, claro, ellos hacen una diferencia del cuerpo de la clase obrera y trabajadora al cuerpo de la clase alta. Es como que claro, hasta la expresión, el lenguaje corporal, lo que aprendían las personas de clase alta en cuanto a la cortesía. Le Breton también en el texto, cuando ustedes lo lean, presenta estudios de cómo se hacía para formar, digamos, a la gente de clase alta en cuanto a la cortesía, cómo comportarse desde lo básico, desde estar en una mesa, de estar en una reunión social. Bueno, era totalmente distinto a la clase obrera y popular. Y esto, aunque nos parezca muy lejano, sigue quedando, ¿no? Cómo la sociedad, esto primario, esta historia, cómo incide en la cuestión del cuerpo y de las expresiones de hoy. Fíjense que ustedes a lo mejor no es lo mismo dar clase en un cole, por ejemplo, están dando clase o hacen una práctica en un cole público, no para desmerecer, pero es distinto, un cole público, un cole privado de clase alta, qué sé yo, acá en Río Cuarto diría San Ignacio y a lo mejor un colegio público. Si uno observa, hay cuestiones del lenguaje corporal totalmente diferentes, muy diferentes, y sí, y sobre todo, las sí, formas de vestirse, de sí, peinarse, todo sí, eso hacen que cuando uno lo vea se dé cuenta por ahí a qué clase social puede pertenecer, ¿no es cierto? Sin desmerecer, como dice Susi, porque cada uno tiene sus lógicas, las lógicas propias del contexto donde vive y que son particulares de esa subcultura. sí, sí, y que ahora están mucho más, como dice Le Breton hoy, ahora están mucho más globalizadas y es como que por los medios de comunicación y por la información ya se hace más masivo, ¿no? Y a la vez la individualización. Cada uno hace y expresa lo que quiere y se muestra eso. No es como antes que era, como le decía yo, el movimiento hippie y eran millones que estaba ese movimiento. Ahora son como subculturas juveniles o Claro. culturas juveniles que son pequeñas y a veces muy individualizadas. Bueno, la otra corriente que es el hombre, o sea, la otra mirada, es la misma sociología implícita, pero la otra mirada, por eso dice que es tan contradictoria, el hombre es producto de su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es totalmente opuesta. Que lo que interesa es la característica biológica del hombre, lo orgánico. Y el hombre, este cuerpo está determinado por donde nace. Es como que lo social y todo ese proceso posterior al nacimiento no lo tiene en cuenta. Directamente se ve el producto, ¿no? Y el hombre hace con su cuerpo lo que quiere. Es como que dice, en lugar de hacer de la corporeidad un efecto de la condición social del hombre, este pensamiento hace de la condición social el producto directo de su cuerpo. Se trata de someter las diferencias sociales y culturales a la primacía de lo biológico. Lo que importa es lo biológico. Y hoy, aunque no lo creamos, hay un pensamiento muy
como médico, ¿no? Muy biológico en cuanto a el cuerpo como, como poseedor innato de, por ejemplo, esta cuestión de si sos apto, no sos apto, no sos apto. Y no hay ningún proceso que lo cambie. Todavía sigue un poco. Ya en el texto que sigue, lo Ahí vamos a cambia. ver un poquito más. Igualmente, Sí, Le Breton tiene una postura totalmente distinta a esta de sí, la primacía de lo biológico, porque él dice que para sí, él no hay nada natural en el cuerpo, ¿sí? Sino que tal los cual. gestos, las posturas corporales, las emociones, el modo de sufrir y de gozar, el de comunicarse con otros, el conjunto de las expresiones corporales son como un producto, son moldeados por el contexto social y cultural en el que ese sujeto está inmerso, ¿no? Entonces dice que lo biológico ahí queda de lado. Esto es una mirada de esa época, ¿no? Totalmente. ¿Acá hay preguntas o no? ¿Hay preguntas? No, Susi, van Ah, comentando, pero bien. están muy bien los comentarios que van haciendo mientras vos vas hablando. Ah, sí, porque yo, por eso lean ustedes que yo Sí, no estoy sí, ahí leyendo. Jesús le puso claro, como que estaban bien. En la otra diapositiva, Ahí vamos a la otra etapa. esa, la sociología detallista. Bueno, aquí ven, es como que está en el entresiglo, como dice, ¿no? 1907, 1901. Ya comienza, o sea, se comienza a estudiar, Simmel hace trabajos sobre lo sensorial, como decía Vero, que Le Breton le hace mucho, da mucho lugar a esto de qué siente este cuerpo, de qué piensa, más allá de que o sea, no es la mente, es pensar también corporalmente. Y se hacen estudios sobre la mirada, sobre el rostro. Directamente la diferencia es abismal, en que el hombre no es producto del cuerpo, sino que él mismo produce las cualidades de su cuerpo, en interacción con los otros y en su inmersión en el campo simbólico. Es como les decía yo antes, este cuerpo se inicia en esta educación primaria, que es la educación que se le da al niño primero en la base primera, que es la familia, y primero la mamá, nada más, y este proceso cultural es de por vida. Nosotros nacemos con este cuerpo, pero hay un proceso que tiene que ver con la relación con el otro, que hace que las cualidades de este cuerpo se enriquezcan. Y no somos porque somos así, o sea, no somos flacos, altos o gordos, petizos, peludos, no peludos. Somos un cuerpo que está en continuamente proceso y cambio. La sociología detallista realiza un inventario de los usos sociales del cuerpo. Lo fisiológico está subordinado a la simbología social. Le Breton, ya lo dijo Vero, lo dije yo, estudia detalladamente estas relaciones sociales, este contexto social, el marco donde vive, como les decía yo les quisiera preguntar algo a ustedes con este tema. Por ejemplo, en el profesorado, ustedes ya están en segundo año, cursaron primero. ¿No les parece que es como que la expresión corporal en una cátedra que en otra es totalmente diferente? O sea, ¿qué les pasó? ¿Cómo son los cuerpos de los estudiantes de educación física en la cátedra de deporte individual? ¿Cómo son los cuerpos en la cátedra de deporte de conjunto? ¿Cómo son estos cuerpos y cómo se expresan en la cátedra de expresión corporal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando cursaron expresión corporal? A ver si alguien puede contar algo. ¿Qué les parece este estudio del cuerpo, esta observación del cuerpo en estos distintos contextos? Y estoy hablando de educación física, de nuestro campo. ¿Quién se anima Sí, a contar algo? por ahí lo pueden notar más, Susi, con Sí, las otras carreras. Cómo sí, se diferencia alguien que es ingeniero, que sí. por más que no sepamos que estudia ingeniería, sabemos más o menos cómo son sus movimientos, su forma de vestir, o alguien que estudia historia, de alguien que estudia educación física.
hay una marcada diferencia entre la forma de la expresión corporal y de la vestimenta. Eso, Jesús, tiene mucho que ver, también chicos lo vamos a trabajar el cuatrimestre que viene, tiene mucho que ver con el tema del actor. Vieron que hablábamos de actor, de los diferentes roles que toma este cuerpo. No es lo mismo, como decís vos, Jesús, los estudiantes de ingeniería que los estudiantes de educación física. Claro. Este detalle, que fíjense, está dentro de un campo que es el campo universitario, ¿no es cierto? Bueno, hablando de los campos de Bourdieu también, ¿no? Del estudio de campo, este campo social, qué diferente uno del otro. ¿Qué les pasó? Esto tan impregnado, si bien ahora avanzó muchísimo el tema de género y el tema de ya no separar tanto el tema de mujer y varón, ¿cómo todavía queda impregnado? ¿Qué le pasa a los varones cuando cursan expresión corporal? Yo quisiera saber, o ahora ya han avanzado y ya no está tan como dividido. ¿Quién quiere decir algo? ¿Están dormidos? No se anima. Anímese a hablar. Me parece que tienen todos los micrófonos anulados, ¿no? A ver si alguien dice algo, ¿no? Un mensajito de texto. Tampoco. Dice Pablo Jaime que es de madera. Y Daniela se ríe, así que lo debe conocer. Mira, bueno, eso de madera, eso es cultural, eso es un concepto, por eso quería preguntarles, está bien, no tienen por qué hablar, pero les quería preguntar por qué es cultural realmente, que las mujeres seguimos siendo más hábiles, por decirlo de alguna manera, para las actividades expresivas y para las actividades corporales que tengan que ver con el baile, con la estética, y los varones como más brutos, eso está totalmente incorporado. ¿No les parece que es así? Si bien hemos avanzado En la mucho. cultura occidental, por lo menos. Sí, Sí. sí, sí, sí. Incluso chicos, si les interesa, busquen, pónganle Bretón y pongan sociología del cuerpo. Tenés razón lo que decís, Jesús, porque me hiciste acordar que he visto muchos videos. Qué diferente las otras culturas, los juegos de los chicos, de los africanos, bueno, los mismos, las danzas, la expresión corporal de este cuerpo como mucho más desnudo, ¿no? De la raza afroamericana. Hermoso eso también para verlo, para estudiar los cuerpos, como decimos, en otra cultura, porque acá lo occidental sigue siendo bastante ligado con la estética y con lo de afuera, con la imagen linda, digamos. Sí, con la estética, Susi, también con una cuestión de lo femenino y lo masculino. Sí, Porque vos fíjate que cuando vos miras otras culturas, todos bailan, todos se expresan a través de su cuerpo y no hay una distinción entre lo que hace el varón y la mujer. Nosotros por ahí tenemos todavía bastante, no tanto como antes, pero muy arraigado de determinadas cuestiones o expresiones corporales que están ligadas a lo femenino y otras que están ligadas a lo masculino. sí, y Ahí por lo que otro, dice Carla, de sí, que en expresión corporal el hombre siempre era el que sostenía y la mujer la que hacía la acrobacia, también es un condicionamiento social, que piense que sí, el hombre es el que tiene la fuerza y debe sostener a la mujer, y la mujer, como tiene mejor expresión corporal, es la que debe hacer la acrobacia. Claro. El otro día también, esto va con la ocasión, veía cómo se sexualizaban los diferentes cuerpos en diferentes culturas y cómo los cuerpos infantiles se sexualizaban en algunas culturas africanas, haciendo que tuvieran relaciones sexuales de los 6 años. ¿No? Qué horror. sí. Claro, desde los 6 años se apartaba el niño para tener relaciones sexuales, así se empezó a preparar para la adultez. Eso hace notar cómo
cómo influye la cultura y cómo esas aceptaciones culturales son diferentes en los diferentes países, diferentes sociedades. Digamos, nosotros, obvio que esas cosas no lo admitimos, pero para ellos estaba bien eso. Claro. Sí, 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 como dicen ustedes, o sea, Le Breton marca mucho el tema de la cultura occidental. Él se ubica, por eso siempre digo que hay que ubicarse en un espacio y en un tiempo determinado, y siendo más detallista, en un campo. Yo estoy hablando ahora de la educación física, ¿no? En un campo determinado para poder que el análisis sea más detallista. Y de por otro lado, lo que decías vos, Vero, que es cierto, esto de la división de hoy, de mujer y varón, sin embargo, hoy hay muchísimo movimiento o sea, muchísimos movimientos ay, no me sale la sigla, lo vamos a trabajar mucho en módulo 2, el tema de LGTB, Eso, o sea, hay movimientos de mucha inclusión en cuanto a no tener en cuenta el género. O sea, por eso es tan revolucionario y tan contradictorio a veces, porque se siguen marcando estas diferencias, están en el subconsciente y es culturalmente muy fuerte. Yo creo que tiene que ver también con esto que decía Bourdieu, del hábitus, de esto primario que uno lo tiene impregnado en el cuerpo, ¿no? Y hay este movimiento, hay este cambio que, bueno, quizás a nosotros nos lleve un poquito más de tiempo. Creo que los brasileros están más avanzados, los brasileros, que también son occidentales, son como mucho más libres en cuanto a estos, no tener este formato de género varón, varón, mujer, mujer. Nosotros estamos avanzando y mucho. Quizás también porque las influencias culturales son diferentes, tienen raíces africanas en comparación con la nuestra, que son europeas. Digamos, la mayor influencia. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pasa la otra diapositiva, a ver, Ahí Jesús. terminó, no hay más. Perfecto. Bueno, terminó ¿por qué? Porque, como les decía, la sociología del cuerpo, que estaban estas tres etapas, es lo que estamos hablando hoy. Es lo que hablamos hoy de estos cuerpos en distintos campos. Ahora la diapositiva es del otro autor, Jesús. Está Emiliosi, María Valeria Emiliosi, que habla del cuerpo del deportista. No sé si tenés ahí el power. ¿Qué pasa con este cuerpo del deportista? Bien. El cuerpo del Pero ahí deportista. dice, Elena dice, para cerrar Sí, con el Bretón, también es impresionante cómo chocan las ideologías según la franja etaria para aceptar las nuevas formas de relacionarnos. Ejemplo, cultura gay. sí, sí, totalmente. Sí. Incluso el año pasado, los chicos de módulo 2, que ustedes lo van a tener ahora, después de las vacaciones, hablaban mucho de la diferencia de discurso, porque también es un vocabulario, ¿no? Es un vocabulario, una forma de ser, de discurso de algunos profes y otros dentro del profesorado. Esta cuestión, porque nosotros, imagínense que en el profesorado ahora se ha jubilado mucha gente, se han jubilado muchos profes, pero somos distintas generaciones. Vamos desde los 28 años a los 60, ¿o no, Vero y Jesús? Sí, acá está por ahí relacionado con lo que dice Elena. Dice, es Sí, impresionante cómo chocan las ideologías según la franja etaria para aceptar las nuevas formas de relacionarnos. Y es verdad. claro, claro. Nosotros, dentro del profesorado, hay de todas las franjas etarias. Sí, 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 eso es así. Pero bueno, estamos en un momento de mucho cambio. Este momento es un momento de cambio, de revolución. En Argentina hay mucho apoyo, ustedes lo saben, a nivel leyes, con el tema este de dar lugar a estas nuevas posturas, ¿no? Y a incluir a todas las formas de pensar. Imagínense que se ha hecho ley el matrimonio gay, está la ley de educación sexual integral, que esto lo estamos trabajando mucho en la escuela.
esto se trabaja mucho hoy y ustedes como futuros profes ya tienen esto. O sea, nosotros estamos contando, por decirlo de alguna manera, historia, mucha historia. Imagínense que en la unidad 1 empezamos con el siglo XVII, XVIII y XIX. Esto no es, estas revoluciones y estas formas críticas de pensar se dieron por todo lo que pudieron hacer los anteriores. Así que ustedes son Claro, los y no hay que dejar, no hay que dejar de lado que todos estos cambios ideológicos son también posturas de lucha de poder, que siempre está inscrito el poder en esto, y que el poder, el principal campo de batalla y el más visible es el cuerpo de las personas. Entonces, el cambio ideológico lo van a ver que empieza a costar y empieza a molestar a la gente, porque es una lucha de poder de diferentes intereses que a ciertas personas le va a molestar por su cambio ideológico y a otras no. Entonces, por eso también van a ver la diferencia entre las diferentes generaciones. Claro, Sí, yo, la formación de los profes y cuando yo hice carrera, los deportes los teníamos todos separados, varones de mujeres. yo Y hoy en también. día los deportes los tienen juntos, sin separar el sexo. Entonces, ya ahí hay una diferencia desde la formación. Y seguramente va a generar otra mirada totalmente diferente a la que pudimos haber desarrollado nosotros mientras cursábamos la carrera. Ya genera otra perspectiva. Sí, y con respecto a lo que estábamos hablando antes de las generaciones y la aceptación de determinadas cuestiones, ya sea corporales, ideológicas o como sea, o sociales, eh, por ejemplo, yo tengo mis sobrinas, una está en el primario y otra en el secundario, y para ellas, más que nada, la que está en el primario, son naturales, o son ya, las toman como cuestiones que son así, no conocen lo anterior. Entonces, para ellos es lo mismo estar de novio con una nena o con un varón, porque nacieron en una época en donde cada uno elige qué hacer con su cuerpo y con quién, ¿sí? Entonces, para ellos ya no va a existir esto de la enseñanza, de la aceptación del otro como alguien diferente, porque Del son prejuicio. para ellos son todos diferentes y se aceptan tal cual son. Tal cual, totalmente de acuerdo con lo que dicen y es así, porque, o sea, yo celebro eso, celebro que Sí, sea así y ustedes, los futuros profes, ya, como dice Vero, lo tienen incorporado. A mí, imagínense, yo cuando empecé el profesorado, obvio, ni les cuento, o sea, nosotros teníamos pelota al cesto, por ejemplo, no existía el cestobol. Y los varones no tenían pelota al cesto, nosotros no teníamos rugby, no teníamos fútbol, los varones no tenían hockey, o sea, era totalmente dividido, totalmente militarizado. Y yo soy de dos siglos, porque eso es así. Yo, como le decía cuando di la parte de sociología de la educación, la escuela misma, son 3 siglos. Está cambiando mucho, como dice Vero, la nueva escuela, los nuevos niños nacen con esta actualidad, no conocen lo anterior. Pero la escuela tiene agentes dentro de la escuela que son del siglo XX, del siglo XXI. Y hay concepciones que todavía están del siglo XIX. Entonces es muy difícil. Imagínense que yo nací en el siglo XX y seguí creciendo y estoy en el siglo XXI. Tiene que ver, no puedo desarraigarme de lo anterior, ¿no? Pero bueno, celebro que sea así. Vamos con estamos, me parece, estoy haciendo muy larga. ¿Qué no, vamos, dice? Susi, te Bueno, estoy siendo escuchamos, así larga. no te interrumpimos. No, me gusta que aporten y que hablen. Dice del cuerpo deportivo, o sea, es un artículo. Esto más que un texto, es un artículo de la Universidad de La Plata, y ella dice de que interpela al cuerpo del deportista, ¿no es cierto? El artículo procura indagar los caminos que toma el cuerpo en el deporte y el capital que el deportista apuesta. Habla mucho de capital.
este cuerpo tiene una relación particular con la práctica corporal. ¿Qué quiere decir esto? Cada deporte tiene una estética, un lenguaje corporal específico. Hay reglas sociales, la biología está atravesada por prácticas y modos de subjetivación. El cuerpo del deportista se transforma en un modo de ser. Acá está totalmente de acuerdo con Le Breton, en el sentido de que es una sociología detallista, no es un cuerpo biológico. El deporte, acá está el campo deportivo, volvemos a mencionar a Bourdieu. ¿Lo pronuncia bien? ¿Bourdieu se dice o Bourdieu? Bourdieu. Bourdieu, miren qué mal que Pero lo hablo. entendemos igual, sucia, ¿sí? O sea, ¿qué habla? De este capital simbólico. ¿Se acuerdan que Bourdieu hablaba del capital cultural, del capital económico? Bueno, Marx hacía más hincapié en el capital económico. Habla de que más que un capital material, orgánico, físico, es un capital simbólico. ¿Por qué? Porque el deporte es una construcción social, histórica, política y cultural. Más hoy intervienen los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿qué pasó con el fútbol? Esto es actual. ¿Qué pasó con los cuerpos de los futbolistas? Los alemanes empezaron. Creo que la liga alemana empezó a jugar. ¿Qué pasó cuando, creo que hubo uno que le dio un beso a otro y bueno, y estaba arreglado por lo del coronavirus, que no podían abrazarse, que no podían festejar los goles? Fíjense la simbología que hay en este lenguaje corporal de los deportistas, más los jugadores de fútbol de élite, que son totalmente aceptados y como idolatrados en la sociedad. ¿Qué pasó con esta comunicación? Se empezó a armar el debate. Ellos en realidad no tienen coronavirus. O sea, obvio que si juegan es porque no están infectados, pero con ese lenguaje corporal le dicen mucho a la sociedad. Ellos tienen que cuidar el no abrazarse, el festejar gol a distancia, el desinfectar la pelota, hacer todo lo que tenga que ver con este campo deportivo y esta relación social, porque son cuerpos totalmente mirados por la sociedad. A eso se refiere con el capital simbólico. Simbolizan cuestiones muy profundas, no solo el cuerpo del deportista, todo lo que en el campo deportivo incluye. Pasa la otra diapositiva, que ahí me parece que está más todo lo que incluye. Eso, el campo de las prácticas deportivas. Hay un uso del cuerpo, hay relaciones de lucha y competencia e intervienen numerosos agentes. O sea, estos agentes, ¿qué serían? Los entrenadores, todos los dirigentes, la FIFA, las federaciones internacionales, las federaciones locales, todo, la tribuna. La hinchada, la hinchada, los que hacen las publicidades. Se acuerden que en Bourdieu eso lo charlamos, ¿no? El campo deportivo no incluye solo los jugadores que están dentro de la cancha y el árbitro, sino que hay un montón de cuestiones que conforman ese campo deportivo que no queda solamente en el campo de juego. Claro, como dice Vero acá, o sea, son creadores de subjetividad. Es todo una idea, toda una representación que cada uno hace de este deporte, de esta magia, esta cuestión cultural, ¿no? Tan popular, sobre todo en nuestro país, de festejar y de participar del fútbol, más allá de que no seamos jugadores. María Valeria, la autora, habla mucho de este cuerpo del deportista, ¿no es cierto? Esto habla mucho de qué pasa con el cuerpo del deportista. Dice que el cuerpo se convierte en objeto de identificación disponible, particularmente a partir del desarrollo de los medios de comunicación. Yo pensaba muchos cuerpos, por ejemplo, qué distinto, qué sucede con el cuerpo de Maradona,
cuando comenzó él como futbolista, qué simbología dejó, qué poder, qué lucha. Y ahora cómo está, ¿no? Cómo está ese cuerpo y cómo está siendo dirigente de, no sé si sigue siendo dirigente de gimnasia, ¿era? ¿Dirigente? No es más entrenador. Me parece que no. Bueno, pero fíjense lo que implicó en la imagen social el cuerpo de ese Todavía es deportista. entrenador. ¿Cómo? Todavía es entrenador de gimnasia. Ah, Todavía sí, es oh, entrenador. nosotros el fútbol, tú sin idea. Todavía es entrenador. Todavía es entrenador. Pasa la otra diapositiva. Cero fútbol. Sí, Vos también, Jesús. Vos, Jesús, sos del softball. No, a mí no me gusta. Claro. Y a mí me gustan los otros deportes, no únicamente el softball, pero el fútbol no. El fútbol no. Acá está Bourdieu. Acá está Bourdieu. Pensar el mundo del deporte a partir de los campos de Bourdieu. Ella, la autora, comparte esta idea. ¿Por qué? Porque habla de este campo que están los jugadores compitiendo, los deportistas tienen objetivos, aplican diferentes estrategias para esos objetivos y habla mucho de la capacidad de apuesta. El deportista apuesta y esta capacidad de apuesta pertenece al capital simbólico, ¿no es cierto? Hay un espacio de juego que es relativamente autónomo, eso es cierto, por eso les decía que es autónomo porque no es lo mismo un deporte del otro, como dijo Jesús. Jesús le gusta mucho softball y otros deportes y no el fútbol. Cada deporte tiene un espacio de juego determinado, relativamente autónomo. Y hay una creencia. ¿Cuál es el papel del cuerpo como capital en el campo deportivo? Esa es la pregunta. Pasa a la otra diapositiva. ¿Cuál es el papel del cuerpo como capital en el campo deportivo? Y dice que el cuerpo remite a modos de hacer, pensar y decir, a formas de subjetividad. ¿Qué efectos se producen en el cuerpo del deportista? ¿Qué dice la autora? Ella hace mucha crítica a esto en el artículo, ya lo van a leer detalladamente. Recuerden que el Power es solo para poder que los profes podamos tener una ayuda de memoria. Tienen que claro. leerlo todo, tienen que leer todo el Chicos, artículo. ahí Valeria Emilio, si es la autora, es de la Universidad de Sí. La Plata, es jovencita, ¿sí? Sí. Es una profe joven que está trabajando, que es docente del profesorado en la Universidad Nacional de La Plata, o sea, es argentina ella. Y ustedes van a encontrar, y se nota ahora cuando Susi está dando la clase, muchas relaciones entre lo que ella escribe y lo que nosotros vimos en la unidad anterior, que era Sociología del Deporte, porque ella Sí. para hablar de cuerpo y del cuerpo del deportista, como están viendo ahora, habla de campo del deportista, habla de capital simbólico. Entonces está muy relacionado con lo que vimos de Bourdieu en la unidad anterior. Tal cual. Ella dice que el cuerpo del deportista es un efecto de nuestra cultura, que se expresa a través de un saber, una habilidad, un conocimiento totalmente específico, pero también una imagen. Habla mucho de la palabra de éxito, de perfección, de apostura, que conforman un capital que es mucho más simbólico que orgánico, ¿no es cierto? Por ello, por problematizar el modo en que el deporte construye el cuerpo y el capital que exige ser puesto en juego, resulta crucial para el olvido de la sustancia. ¿Por qué digo esto? Vamos a aclarar un poquito. Cualquier cosa preguntan. Ella dice que esto de lo innato, vieron que a veces, hasta el día de hoy, esto está presente, algunos pueden adherir a esa idea, otros no. Ella dice que no existe esto de que una persona es apta y totalmente nace con ese don, con esa habilidad para ser un gran futbolista, o para ser una eximia bailarina, o para ser un gran jugador de softball. Lo innato
no lo niega, ella no niega la parte orgánica, física, por supuesto que esta parte también se construye a través de lo social y de dónde nace esa persona. Ella dice que es totalmente subjetivo, remite a modos de hacer, pensar que esto se construye, que lo leo acá esta partecita tal cual para que se den cuenta. Por ejemplo, dice: cuando un deportista se destaca, aparecen frases como qué talento, vieron que nosotros decimos, o qué crack, qué genialidad, es excelente. O este deportista tiene un don en sus genes. Sin embargo, cuando nos sumergimos en el mundo de las prácticas deportivas, si hay algo que no vemos es que por naturaleza ciertos deportistas lleguen a su soñada medalla. Ella habla mucho del esfuerzo, del proceso, de todo una gran apuesta que tiene que ver no solo con lo corporal, sino con esto simbólico. El cuerpo que duele, el cuerpo del deportista se llega a lugares de triunfo por una apuesta muy fuerte que tiene que ver con el cuerpo físico, pero también con este cuerpo mental, de alma, simbólico, con esas ganas de querer ganar. Pasa a la otra diapositiva. La otra diapositiva es, ¿ves? Es objeto y apuesta. Debe dejar todo aunque duela. Eso habla mucho del dolor, de que otra cosa que habla. Bueno, estaba en la anterior. A ver, Jesús, me parece que es la anterior. Sí, la anterior. Es cortita, pero dice, debe dejar todo aunque duela. ¿Qué quiere decir? Que ella dice, ella sostiene, pueden estar de acuerdo o no, por supuesto que esto cada uno adhiere a lo que piensa y siente, pero ella sostiene que los deportistas no tienen, los deportistas de excelencia, no hay una idea común de salud, de higiene y de vida sana. La apuesta es apostar el cuerpo, esforzarse y jugar por todo, porque lo vale, porque está este capital simbólico que apuesta a ser cada día mejor y llegar a la medalla, llegar al triunfo. Ahora sí la otra. Las prácticas deportivas, como decía Jesús, vos decías, hay luchas de poderes, siempre se habla de lucha de poderes, hay un saber, como le decía antes, hay un conocimiento específico, cada deporte tiene su conocimiento específico, conductas, modo de ser, etos, por eso, bueno, el etos tiene que ver con el comportamiento, con el tema de los Claro, valores. son las ideas de lo correcto o incorrecto dentro de una sociedad, y acá sería dentro de lo que es la práctica deportiva. Claro, el campo deportivo tiene que ver con una forma de ser, ¿no? Que es totalmente, digamos, específica en el deporte. Establece una estructura y opera como significante que integra a todo el cuerpo. Cuando digo embraga en el cuerpo, es como que este significante está impregnado en el cuerpo del deportista. La otra. Ah, esta no, esta la vamos a dejar, porque son preguntas, en realidad son preguntas que no las podemos hacer, estaría buenísimo para un práctico, pero son preguntas a desarrollar, para poder pensar nosotros. Ponela para que la lean los chicos, pero es para poder pensar nosotros como futuros profes, ustedes, desde qué perspectiva vamos a entender el cuerpo, cómo vamos a desarrollar las prácticas deportivas en las instituciones educativas, qué queremos transmitir a través de las prácticas deportivas en las instituciones educativas. Si tuviéramos presencialidad, esto lo podríamos hablar oralmente o que ustedes lo desarrollen y lo escriban, pero bueno, no es la idea. El martes que viene este tema sigue, la unidad de cuerpo sigue y la clase la va a dar Ailén. Ailén va a dar la clase de, seguimos con Sociología del Cuerpo y va a trabajar el autor Pablo Charadowski, que es muy lindo, muy interesante y habla de los cuerpos en la escuela.
Nos Y es pareció, profe de educación física. es profe de educación física, nos pareció como muy, digamos, muy nuestro, porque nosotros los contextos donde trabajamos son esos. Tiene mucho que ver con el deporte, tiene mucho que ver con los gimnasios y tiene que ver con la escuela. Entonces tratamos de incluir a autores que estén trabajando e investiguen esos contextos. No sé si tienen alguna duda. Ya no quiero hablar más, hablé mucho. Hermosa clase, Susi, estuvo muy clara la explicación. Y no sé los prácticos, o sea, no, Jesús, vos decir el tema de los apuntes, los textos están subidos al CIAT, ¿no es así? Sí, están subidos, son 3 textos Sí. para esta unidad, Le Breton, Emiliosi y Jaradowski. Yo los subí la semana pasada, ya están. Y este jueves tienen el práctico de esto, hacíamos así, ¿no es cierto? Este jueves el práctico de estos dos, Susi. En este jueves, sí, subimos, pero no, porque Sí, el de Aileen, pero el de Aileen sí, este jueves estos 2 textos, tal Claro, cual, el este práctico de jueves, este como jueves, venimos haciendo siempre, tienen el práctico de estos 2 textos. El y el martes otro que viene, práctico, claro, claro, sería después de Aileen. exactamente. Tengan en cuenta, chicos, para los que tienen que recuperar unidad 1 y 2, que el jueves 28, para que no se atrasen con el estudio o el repaso, les vamos a hacer la videollamada, después nos vamos a poner bien de acuerdo, habíamos dicho jueves 8:30 de la mañana, para que puedan rendir oral, ¿sí? A los que Acá tienen veo que que recuperar. hay muchos mensajes, a ver. Sí, como siempre, los prácticos. Lo hacemos de jueves a martes para que tengan más tiempo para hacerlo. Sí, sí. Bueno, Acá si veo, no Y acá tienen veo. los que tengan que ninguna... rendir, los que tengan que recuperar, que consulten. Sí, estamos nosotros, vemos el foro o la mensajería interna para las consultas, si quieren, para recuperar, no hay ningún problema, ¿sí? Algunos estuvieron Yo sé, preguntando. yo digo, por ahí sé programar videollamadas también con algunos, entonces también puede ser así, por lo menos en mi Claro, caso. sí, sí, perfecto. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, los liberamos, ya cumplimos con la hora que tenemos pensada para esta clase. A ver, Si va a acá haber hay promoción este año, unos pregunta. comentarios. Dani, las notas de los parciales, ¿no les llegaban por mail? Del parcial de la unidad 3, Jesús. Era en automático, la mayoría lo vio, pensé que la mayoría lo había visto, pero la subimos. Claro, ¿no les Vos llegó, te sacaste chicos? 9, Dani, que me acuerdo. Acá Rocío Susi dice muy buena Eh, clase. Gracias, gracias. Dice que hay gente la que no les subo, la llegó. subo. Bueno, la Si no la subimos. subo, háganme acordar porque me estoy olvidando últimamente de las Ay, cosas. yo no sé, Pobre la Jesús, tiene graba. Pobre 500 Jesús, ¿vos cosas la que grabaste, refrescar. Jesús? ¿Grabaste la Sí, clase, la Jesús? grabé. Claro, yo me Sí, sí. olvido. Es el mago, hace todo, pobre. Sí, sí, Tomaron pobre, el ¿cómo nos ha compañero. ayudado?